Acompañamos para comenzar de mejor forma el día. Tu mañana. Más de 40 edificios colapsaron en el terremoto del 19 de septiembre que afectó a México. Aunque este sismo fue uno de los peores que ha afectado a ese país, uno de los aspectos que más ha llamado la atención fue el daño que sufrieron las construcciones y la rápida caída de muchos edificios. Es un tema que queremos conversar hoy. Nos acompaña el académico de la Facultad de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Universidad Católica, Cristian Ledesma, quien viene llegando precisamente de un viaje en la Ciudad de México, donde pudo constatar ahí en vivo y en directo los efectos de este terremoto. Muchas gracias por acompañarnos acá. Muchas gracias por la invitación. Primero, en términos generales, ¿qué elementos, qué factores comunes se pueden advertir en este colapso que sufrieron buena parte de los edificios, 40 de ellos? Sí, yo creo que la principal característica podríamos dividirlos como en dos aspectos. Uno tiene que ver con la arquitectura o la estructuración que llamamos de los edificios, donde en el fondo, en vez de ser una estructuración que es pareja en altura, donde en el fondo uno vea los mismos elementos estructurales piso a piso, generalmente los pisos inferiores, eso tiende a cambiar en varios de los edificios que vimos dañados. Eso en la práctica nacional y la manera en que nosotros somos educados en ingeniería sísmica es algo bastante delicado y casi prohibitivo, o sea, porque genera puntos débiles en la estructura donde un terremoto suficientemente severo puede atacar a la estructura. Eso es lo primero. Y lo segundo, que los edificios que no estaban completamente en el suelo, sino que estaban parcialmente dañados, también había algo en los refuerzos de acero que van dentro de estos elementos, donde ciertas cantidades no parecían ser las apropiadas. Ahora, eso por las conversaciones con ingenieros mexicanos puede ir de la mano de dos cosas. Temas de fiscalización, por cierto, aparentemente México tiene, digamos, hay distintos tipos de ingenieros, distintas prácticas y de repente puede haber algo que no se haga de acuerdo exactamente a la ley y además de repente normativas que pueden ser un poco más o menos flexibles. Ya, claro, porque esa era una de las dudas que surgía. Aquí hubo un terremoto importante en el año 85, se pensaba que ahí a lo mejor se habían actualizado las normas, pero no sé si estos edificios eran anteriores a esa época, si se podía realizar algún tipo de trabajo para corregir esos edificios, si es que efectivamente eran más antiguos. ¿Con qué se encontraron? Sí, nos encontramos con de todo un poco. Ya. Quizás primero destacar también algo de lo positivo, Ya. y es que estructuras con buena ingeniería, algunas de gran envergadura, en general sufrieron prácticamente ningún daño. Y es un porcentaje que no es menor, que no hay que desconocerlo. Ahora, en lo que corresponde a los edificios que sí sufrieron daño, la mayoría es cierto que habían sido previos al 85, que ocurrió el 85, tuvieron daño y fueron reparados. Ahora, esas reparaciones, por lo que nosotros contratamos, en general eran de una calidad relativamente modesta, no eran demasiado, digamos, unos refuerzos importantes. Entonces, para este terremoto, nuevamente sufrieron un nivel de daño importante. También había algunas estructuras que visitamos que eran posteriores a los años 90 o algo de ese estilo. Entonces, no es exactamente que todo lo previo al 85 es lo que está más dañado. Hay una mezcla, hay una tendencia, pero también hay estructuras más recientes. ¿Y eso era posible de corregir, de hacer Sí. refuerzos lo suficientemente eficientes para que no se cayeran frente a un movimiento telúrico como el que les afectó? Sí, eso, digamos, en general, la práctica en ingeniería permite de alguna manera estimar dos cosas. Estimar cuál va a ser el movimiento que va a tener el terreno, y la experiencia del 85 en ese sentido enseñó mucho a México y al resto del mundo. Y lo otro es que hay prácticas estructurales que uno puede aplicar. Tienen costo, por supuesto, y posiblemente no todas las estructuras podían haber sido reforzadas de esa manera, pero hay un tema político, por supuesto, que se cruza con esto. O sea, ¿quién paga finalmente por esto? Y lo otro es que hasta qué nivel, porque en el fondo no se trata de diseñar para que resista el mayor sismo terrible, ¿se entiende? ¿No? Hay ciertos niveles. Entonces, o sea, los cálculos harán hasta que un 9 punto y claro, tanto. Un cierto nivel. Nosotros en Chile hacemos lo mismo. Sí. O sea, la normativa vigente establece ciertos criterios mínimos, pero en el fondo no es que nuestras estructuras sean a prueba del peor de los terremotos posibles. Tenemos una práctica sana y tenemos buena experiencia, pero eso no significa que estamos completamente inmunes. Sí, y en ese sentido, si se compara las normativas, la chilena con la mexicana, ¿son similares o hay exigencias mayores en lo que tiene que ver con nuestro país? No, yo diría que en términos de lo que es el terremoto mismo, tenemos ciertas similitudes y de hecho, si uno compara digamos, lo que es la demanda, el tamaño del terremoto de la normativa mexicana, digamos que son unas ciertas curvas y qué sé yo, y uno lo compara con lo que midieron los sensores que estaban instalados durante este terremoto reciente, la verdad es que el movimiento en sí no fue mucho más grande de lo que se esperaba. O sea, entonces por el lado como de caracterizar el terremoto, da la impresión de que había una buena set de recomendaciones. El punto puede haber estado más bien en las prácticas estructurales y constructivas, que no es
no es llegar y cambiarla, o sea, también hay temas culturales, hay temas de costos asociados, O sea, y que, perdón. la norma indicaba algo. Si se llevó o no se llevó a la práctica, lo que indicaba la norma, ¿es ahí donde podría estar el problema? Podría haber problemas en ese sentido. Y lo otro es que en el fondo es lo que hacemos también nosotros, uno cuando ve problemas en terremotos equivalentes de otros países y ve que hay algo que no funcionó bien, inmediatamente uno debiese tratar de incorporarlo a su propia práctica. ¿Se entiende? O sea, a lo mejor yo no he tenido terremoto en 50 años, pero en unos cuantos años más seguramente me va a tocar, y si yo veo que hay un cierto elemento estructural, por decir algo, que lo pasa mal, que se daña, bueno, es posible que yo debiese revisar lo mío antes de que me llegue el terremoto y lo dañe de nuevo. ¿Cómo funciona esa revisión en nuestro país? ¿Quién fiscaliza que efectivamente se esté cumpliendo lo que establece, lo que exige la norma? Hace ya un buen número de años, yo pensaría que más de 10 años, existe el concepto de revisor estructural en nuestro país, donde en el fondo cierto tipo de estructuras de cierta importancia y de cierto tamaño tienen que pasar por una revisión, por una segunda oficina de cálculo. Entonces se desarrolla el proyecto de arquitectura, hay una oficina de cálculo que lo determina, calcula los tamaños, la enferradura, todos los elementos, y ese diseño, con su memoria de cálculo, pasa a revisión de una segunda oficina. No es que sea un sistema completamente inmune a errores, pero por lo menos nos da una certeza de que hay ojos frescos mirando el mismo problema y chequeando de que se hayan cumplido todas las cosas. Y después viene el tema de la construcción, porque son tres aspectos: arquitectura, el cálculo y la construcción. Y la construcción también hay ojos que están mirando esto, hay inspección técnica de obra, hay gente revisando los planos, y la razón yo creo que tiene que ver con, bueno, somos muy apegados a la ley en Chile como culturalmente, y lo otro es porque es muy probable que nos toque un terremoto muy pronto. O sea, si uno piensa, en los últimos pocos años ya hemos tenido 3 relativamente o 4 relativamente grandes, entonces la ingeniería no está como para andar haciendo apuestas de que a lo mejor no me va a tocar. Sino no me van a pillar, que no cumplí con la... El terremoto lo va a descubrir aún. Claro, que eso puede haber sido una de las principales falencias ahí en México, hasta las investigaciones para poder determinarlo. En eso están. Son 40 edificios, ya dijimos que colapsaron, pero hay una situación que llamó muchísimo la atención y que se transformó en cierta medida en emblemática, lo que pasó con este colegio. Sí. Murieron muchísimos niños, las cámaras estuvieron transmitiendo, muy centrada la preocupación en ese lugar. ¿Con qué percepción quedaron después de visitar ese colegio? O sea, lo primero es, ratificar la importancia de un buen diseño sísmico de las estructuras. O sea, yo creo que esto es algo que se ve en las universidades, se ve en la práctica, y la relevancia de que esto se haga de acuerdo a lo que son las últimas tendencias, digamos, no sencillamente quedarse con lo más antiguo. Y lo otro es también la importancia de que ciertas estructuras, hospitales, escuelas, edificios gubernamentales, son diseñados con un estándar distinto, porque los lugares que tienen aglomeración de personas, uno tiene que diseñarlas de una manera diferente, tiene que fiscalizarlas de una manera diferente. Entonces, lo ocurrido en ese colegio, o sea, es inaceptable, o sea, yo creo que de todo punto de vista. Ahora, desde el punto de vista más como técnico, científico, lo más probable es que haya sido un tema combinado entre materialidad y un poco esta estructuración que te mencionaba, de que de repente hay ciertos niveles más débiles, cosas de ese estilo. Eso en este momento se está estudiando, no se sabe a ciencia cierta, y lo otro es combinado con los efectos del suelo. Hay que reconocer que nosotros, en ese sentido, por lo menos en nuestra capital, tenemos condiciones de suelo muy distintas a Ciudad de México. Ciudad de México fue fundada en algo que solía ser un lago. Los suelos son muy, muy blanditos y en el fondo tienden a amplificar el movimiento en superficie. Entonces, hay una combinatoria de temas que podrían estar, digamos, llevando a situaciones como esa, pero aún así son completamente inaceptables. El caso de Alto Río Nuestro también cae en esa categoría. Es inaceptable lo que ocurrió. O sea, está construido bajo esas condiciones, pero de todas maneras supongo que se pueden tomar ciertas medidas, cierto modo de construir, ciertos cálculos que se pueden hacer para que se pueda mermar el efecto de las características que tiene el suelo. No, por supuesto. O sea, desde la estructuración más clásica se pueden tomar medidas de diseñar elementos apropiadamente, hasta lo que yo sé que ustedes han estado viendo con algunos entrevistados, instalar sistemas de protección sísmica en algunas de estas edificaciones que traten de filtrar el movimiento que viene del subsuelo hacia la superficie. Todo precisamente iba a preguntar sobre eso, nuevas técnicas, nuevas soluciones para que se debieran considerar, especialmente en estos edificios que podríamos llamar de servicios o de situaciones más críticas, porque tienen que ver con colegios, estoy pensando en hospitales, todos aquellos donde hay una atención más masiva y un mayor riesgo. Sí, yo creo que se han combinado dos cosas. Hay una atención, hay una
percepción de que estos sistemas primero funcionan. Yo creo que, digamos, hasta inicio de los 80, mediados de los 90, todavía estaba la sensación de que estos eran elementos como construidos en otro mundo y que funcionaban para otros terremotos. El terremoto del 2010 mostró que esto sí opera y que sí para terremotos grandes puede aminorar los efectos de un sismo. Y lo otro, también está el tema de la sociedad, que en el fondo no estamos aceptando ciertas cosas que antes se aceptaban, y esto en todo ámbito, no solamente en el cálculo estructural, sino que en el fondo cuando tú compras o mandas a tu hijo a un colegio, tú esperas que ellos estén seguros ahí. O sea, y en el fondo no es aceptable que en el fondo tú estés con miedo a que el primer temblor vaya, ni siquiera que colapse, como el caso terrible de este colegio, sino que de repente haya problemas con las lámparas que se les caigan o las ventanas, cosas de ese estilo. Yo creo que hay más conciencia y en el fondo ya esto de la estructura no es solamente el esqueleto, que es generalmente lo que nos preocupamos mucho nosotros educar a nuestros ingenieros, sino que el esqueleto tiene componentes sumamente importantes y delicada, además de las personas, por cierto, y que hay que cuidar de alguna manera. Y técnicas hay. Sí, el punto es en qué se puede fijar una persona cuando va a comprar un departamento, una vivienda. ¿Tiene la posibilidad de tomar en consideración ciertos puntos para decir, bueno, acá en realidad hay un riesgo o esto está bien construido? A simple vista es difícil, ¿ya? Pero en general cuando uno compra un departamento, cuando uno compra una casa, uno tiene la posibilidad de pedirle bien a la inmobiliaria o bien a la municipalidad los planos. Los planos estructurales es parte del set de documentos que una oficina tiene que entregar para que le aprueben el proyecto. Entonces, lo primero sería tratar de darle una mirada y en general la práctica acá nacional funciona mucho en que si hay un cierto número de muros estructurales, y los muros estructurales se distinguen porque son más gruesos, son más largos, están marcados como con una línea negra más marcadita en los planos. En general, si hay una buena cantidad de esos elementos, ciertamente no es que uno esté completamente a salvo, pero hay más probabilidades de que haya un buen desempeño, ¿ya? Cuando esos elementos son menores, hay mucha tabiquería o mucho elemento más débil, ahí vale especialmente si hay techumbre muy pesada, tejas, cosas de ese estilo, ahí sería bueno darle una mirada. Se supone que en general todos estos proyectos pasan por algún desarrollo de alguna oficina de ingeniería, también uno puede revisar quién hizo el cálculo, o sea, todo eso aparece en los planos. Lo que pasa es que toma tiempo y de repente uno no sabe muy bien. Pero es interesante que los vaya mencionando, o sea, como qué elementos puede solicitar esa persona que está comprando, qué información es la que puede pedir, el tema de los planos, quién hizo el cálculo, qué otros elementos más. No, y también, por ejemplo, pasó hace unos años atrás, no en tema sísmico, pero, por ejemplo, estudios de mecánica de suelo, que fue uno de los tópicos del 2010, especialmente en la zona de Concepción, la zona acá de Ciudad Empresarial y cosas de ese estilo. Lo esperable es que también haya un estudio que respalde qué característica tiene el subsuelo. Hace muchos años atrás la práctica era un poco más pobre, por decirlo así. Hoy por hoy hay una conciencia de que las características del subsuelo son importantes. Hay ensayos, me refiero a pruebas y cosas que se pueden hacer en terreno que no son terriblemente ni caras, ni lentas, ni mucho menos. Entonces lo esperable es que junto con el tema del plano de arquitectura, el cálculo estructural, uno debiese pensar que debe haber un estudio de mecánica de suelos para evitarse problemas de las características de suelos especiales que tenemos en algunas zonas del país. No en todas partes, pero hay sectores en los cuales el suelo sí tiene un rol. ¿Y ahí en qué debiera uno fijarse? Claro, porque uno dice, a lo mejor si yo pido estos papeles no necesariamente voy a entender lo que está apareciendo ahí. No, por supuesto. Mira, yo creería, y esto aparece en las normativas que tenemos, hay ciertos tipos de suelo que son sospechosos, de mal comportamiento. Acá los nombres quizá no van a decir mucho, pero por ejemplo suelos que se llaman licuables, que digamos pasaron un poco en la zona de Concepción, suelos, por ejemplo, salinos, estas cosas que hay en el norte de Chile, en la zona de Alto Hospicio, no sé si de repente aparecen las noticias que hay socavones, porque se rompe una cañería, pasa el agua y se produce un colapso del suelo. Y lo otro son los suelos expansivos, que hacen justo al revés, que en el fondo son suelos que cuando les entra mucha humedad se hinchan y cuando sale humedad desciende su volumen. Yo diría que esos tres suelos, que de hecho están nombrados en la normativa, si uno le pega una ojeada y aparecen como identificados, sería bueno ver qué hizo el ingeniero para tratar de evitar, no es que no se pueda construir ahí, pero hay que tomar medidas especiales. Ya, interesante eso, o sea, no es que uno entre en alarma y diga, no voy a comprar aquí, sino que qué medidas se tomaron especiales para poder enfrentar este tipo de suelo. Estoy pensando también en estos edificios que se han construido en zonas cercanas a la playa o más bien en terrenos más arenosos como las dunas. Sí. ¿Es también algo en lo que se debiera construir de una manera especial, tomar en cuenta? En general se hace, lo que es, muchas veces
se desarrolla son fundaciones especiales, o sea, no necesariamente que están apoyadas directamente sobre la arena, sino que debajo de lo que uno ve hay elementos verticales que se llaman pilotes, que algunas veces van metidos en suelo mucho más competente. Entonces, eso en un plano o en una figura se puede ver perfectamente, o sea, uno va y adquiere o arrienda lo que sea un departamento en la playa y uno pide los planos, uno ve la figura y debería aparecer los departamentos, los subterráneos posiblemente, y debajo de eso, si es que el terreno es más bien arenoso, lo esperable es que o hayan puesto las fundaciones, ojalá en contacto directo con roca, y si no se pueden colocar fundaciones especiales para que el edificio quede apoyado en un buen material. O sea, efectivamente, las arenas de duna, las arenas de playas tienden a tener condiciones geotécnicas algo más débiles, y si la estructura es muy pesada hay que tomar algún tipo de medida para mitigar el potencial daño que habría, no solamente desde el punto de vista sísmico, sino que por condiciones de uso nomás, no necesariamente hay que esperar un terremoto, hay veces que los edificios tienen problemas por otras razones. Sí, estaba pensando también la discusión que se dio en su minuto con el tema del tsunami, si acaso una vivienda debía ser construida de tal modo en que resistiera ese tsunami, o que mejor se desviera y dejara como cierta estructura. Sí, es un tema que hoy por hoy no está resuelto. Se está estudiando, porque a ver, ¿cuál es la mayor dificultad? Tiene que ver con estimar cuál es la verdadera fuerza que un tsunami, porque un tsunami no es solo agua, ¿no es cierto? El tsunami arrastra materiales, piedras, árboles. Entonces, cuando viene esta agua con estos sedimentos y estos pedazos, ¿cómo voy a diseñar algo para que resista eso? Entonces, claro, uno me imagino que puede diseñar hasta cierto nivel, o sea, como hasta cierta altura de ola, cosas de ese estilo. Pero de un cierto nivel en adelante es muy difícil, porque además se hace económicamente inviable, digamos, construir de esa manera. Entonces, yo creo que se pueden tomar medidas de mitigación, hay alternativas de colocar algunas barreras, colocar algo de vegetación que de repente puedan mitigar, pero para eventos verdaderamente mayores, la verdad es que es como para un terremoto muy grande, o sea, uno se protege un rato, pero después igual tiene que salir un poco la estructura que alguien la evalúe. O sea, tsunami resistente no es algo tan... Yo lo veo poco probable para tsunamis grandes. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos y por contarnos también de lo que pudieron apreciar ahí en México directamente con el daño que provocó este terremoto. Gracias por compartir con nosotros estos análisis. Listo, muchas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Noticias 24.